Bueno, buenos días. Yo soy Alana Cepeda, licenciada en Nutrición y trabajo para el área de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria. Bien, esta es la segunda entrega que hacemos. El primer video lo hizo mi compañera Sofía Muñoz, en el que habló de alimentación saludable a través de las guías alimentarias para la población argentina. Bien, y yo lo que voy a hacer es reforzar algunos conocimientos que ella dio para introducir un nuevo tema que es de bastante interés en la población, que son las famosas dietas de moda. Bien, entonces, para empezar, lo que voy a hacer es introducir otra vez el concepto de alimentación saludable y gasto energético, así puedo seguir desarrollando el tema. Bien, alimentación saludable, como ya deben haber aprendido y los que no lo vieron, bueno, lo decimos otra vez. La alimentación saludable es aquella que nos proporciona a través de los alimentos los nutrientes esenciales y la energía que nuestro cuerpo necesita para mantenerse sano en todas las etapas de nuestra vida. Es decir, la infancia, adolescencia, la adultez y en el envejecimiento. Bien, para que esta alimentación sea saludable, debe estar adaptada, vendría siendo, porque no son los mismos requerimientos que necesita una persona a otra, ya que tienen diferentes características como son la edad, el sexo, la talla, la actividad física que se realiza, si están en periodos de enfermedad. Bien, entonces, para que esta alimentación saludable sea saludable, debe cumplir diferentes requerimientos. Bueno, debe ser completa, es decir, que nos aporte todos los nutrientes necesarios para cumplir las funciones corporales, como son los conocidos hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y, bueno, además de ser completa, debe ser equilibrada, es decir, que estos nutrientes deben estar en la alimentación de una manera proporcionada para cumplir estas funciones. Bien, debe estar adaptada a los requerimientos que ya nombré previamente, como son el sexo, edad, la talla, la actividad física que realizamos, el trabajo, las preferencias alimentarias, es decir, los gustos que tenemos, y además debe ser variada, es decir, que estos nutrientes que necesitamos deben provenir de diferentes alimentos, o sea, debe haber un aporte de los diferentes grupos de alimentos que ya fueron nombrados en la entrega anterior, que son lo que es leche, yogur y queso, carnes y huevo, vegetales y frutas, cereales y legumbres y aceites de buena calidad. Bien, con el aporte de todos estos grupos de alimentos vamos a estar aportando a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesitamos para mantenernos sanos. Bien, después estaría el tema de lo que es el gasto energético. Bien, el gasto vendría siendo todo la energía que nuestro cuerpo utiliza para cumplir sus funciones metabólicas y además para realizar actividad física. Bien, esta energía que el cuerpo necesita y utiliza debe ser aportada al organismo a través de los alimentos, bien, de los diferentes tipos de nutrientes. Cuando se produce un aumento de la energía que ingresa, o sea, de los alimentos, este balance que tendría que haber para mantener el peso se distorsiona para un lado, entonces se empieza a producir un aumento de peso en favor de las grasas, vendría siendo, que es lo que no se busca, ¿no es cierto? Entonces, aparte de lo que conlleva este aumento de peso y de grasa corporal, es diferentes enfermedades como son la obesidad y las otras enfermedades crónicas que conlleva, como son diabetes, hipertensión, colesterol alto, que es lo que tratamos de prevenir a la larga. Entonces, para que no se produzca este aumento de peso, como dijimos, es necesario que haya un equilibrio, ¿bien? Y si hay un mayor ingreso, debe haber un mayor gasto, o sea que habría que aumentar la actividad física. Bien, estos son conceptos muy importantes. Entonces, cuando se produce el aumento de peso, ahí es cuando a la gente le empieza a entrar la preocupación, ¿no es cierto? Y lo que queremos hacer en esos momentos es
empezar a bajar, empezar a quemar esas grasas. Muchas veces para quemar estas grasas y bajar de peso se acude a lo que son las famosas dietas de moda o dietas milagros. Bien, estas dietas milagrosas las podemos encontrar en internet, nos las puede contar algún amigo o algún conocido, alguna vecina, bien, y entonces intentamos llevarla a cabo y en general siempre se fracasa. Bien, entonces, ¿por qué se fracasa al iniciar una dieta? Porque el término está totalmente mal usado, ¿bien? Lo que nosotros debemos hacer es cambiar hábitos alimentarios para poder descender ese peso y no recurrir a dietas que lo único que hacen es restringir alimentos. Bien, entonces al restringir estos alimentos es obvio que hay un descenso rápido de peso, pero este descenso no se puede mantener a la larga del tiempo. ¿Por qué? Porque son dietas que restringen, que están a base de comer manzana todo el día, a base de comer 2 días cierto tipo de alimentos, o los otros 3 días otro tipo de alimentos, y no es algo que sea sostenible en el tiempo. Obviamente, como dije, se produce un descenso al ingresar menos calorías por 1 o 2 semanas o un mes de las que consumíamos anteriormente, pero esto no conlleva un cambio de hábitos alimentarios, entonces siempre se termina fracasando y luego de eso viene el efecto rebote, porque de pasar a consumir toda base de manzana a incluir otros tipos de alimentos, es obvio que se produce un aumento de peso y encima entra lo que es la ansiedad, porque al prohibirse alimentos previamente, luego hay ganas de comer muchas más cosas. Entonces se produce este efecto rebote y aumentamos mucho más de lo que habíamos podido descender con esa dieta milagrosa. Bien, entonces lo que hay que hacer es acudir a un profesional en nutrición, que lo que va a hacer es un plan adaptado a las necesidades de cada persona, ¿bien? Y a los requerimientos que ya dijimos, como son la talla, el peso, la talla, la edad, el sexo y las actividades y preferencias que tienen, ¿no es cierto? Entonces eso va a estar mucho más adaptado y va a ser mucho más fácil de llevar y tiene que ser progresivo, obviamente. No puede ser abrupto como en estas dietas. Bien, entonces, el objetivo es descender de peso a través de una alimentación saludable. Bien, no necesitamos ningún tipo de carencia que se puede llegar a producir con las famosas dietas milagros, que al restringir ciertos grupos de alimentos producirían una carencia de algún nutriente que son esenciales para nuestro organismo. Bueno, bien, una de las famosas dietas que vamos a hablar es la dieta detox. Bien, el eslogan de la dieta detox sería que nuestro cuerpo necesita desintoxicarse de sustancias tóxicas que hemos ingerido. Bien, la base de la alimentación entonces son zumos, batidos, infusiones, sopas a base de frutas y verduras. Por ende, todo el resto de los grupos de alimentos estarían restringidos, como son las carnes, huevos, lácteos. Por ende, el aporte de los nutrientes que nos dan estos últimos grupos de alimentos no estarían siendo aportados en esta dieta. Bien, esta dieta además implica que por ahí se tomen infusiones con limón y otras sustancias que lo que harían serían lavados intestinales, con el riesgo que conlleva de diarreas que pues se podrían suceder con estas sustancias. Bien, nuestro cuerpo en general tiene órganos, no, en general no, o sea, nuestro cuerpo tiene órganos como son el hígado y los riñones, que primero que metabolizan estas sustancias tóxicas y después las filtran y las eliminan, por ejemplo, a través de la orina. Entonces, ¿por qué necesitamos
supuestamente una dieta para desintoxicarnos, cuando nuestro cuerpo tranquilamente lo puede hacer por sí solo. Entonces, y aparte los riesgos que conllevaría esta alimentación. Primero, de carencias nutricionales de los otros nutrientes que no están aportados, y además cuánto tiempo lo podemos sostener a esta alimentación. Obviamente que vamos a descender de peso porque estaríamos sustituyendo comidas completas por algún batido en el almuerzo y en la cena. Entonces sí hay un descenso de peso porque realmente hay una restricción calórica, o sea, hay menos calorías que se ingieren. Pero esto no se puede sostener a la larga, ¿no es cierto? Entonces, en cierto tiempo estaríamos en 2 o 3 semanas de hacer esta alimentación, habríamos descendido de peso rápido, pero obviamente la vamos a tener que dejar porque no se puede sostener, y el aumento de peso sería mucho más del que descendimos. Bien, entonces, ojo con este tipo de dietas porque no están para nada buenas y traen un montón de desventajas y de riesgos para la salud. Bien, acá voy a nombrar algunos riesgos que tendría para la salud, que son, por ejemplo, el exceso de ácido oxálico. El ácido oxálico es una sustancia que se encuentra en mayor cantidad en ciertas verduras, como son las espinacas, acelgas o remolachas, que en general suelen formar parte de estos batidos. Y este ácido oxálico hace que no se absorban ciertos minerales como son el calcio y el magnesio, que son tan importantes para nuestro organismo, por ende a la larga habría una carencia de ellos. Y además el exceso podría hacer que se formen cálculos en el riñón. Bien, después también estaría el tema de la deshidratación, ya que son a base de agua y son batidos que por ahí a nuestro intestino no le pueden caer muy bien, entonces nos generaría diarrea, por ende la deshidratación a la larga con esta diarrea. Después está bien el desequilibrio nutricional, que ya está nombrado, ya que no aporta las cantidades de nutrientes suficientes para mantenernos sanos, y también se produciría una pérdida de masa muscular, que eso sería la principal causa del descenso de peso. Bien, al no tener, primero, tampoco proteínas que aumenten que son la fuente de los músculos para que crezcan, habría un descenso de la musculatura, no solamente por la falta de proteínas, sino que al restringir todos los nutrientes que nos aportan energía, lo primero que quemamos, o sea, lo primero que nuestro cuerpo empieza a desgastar son los músculos, por ende, y líquidos. Entonces adelgazaríamos a cuesta de nuestros músculos y del líquido corporal. Bien. Y bueno, el efecto rebote que vendría después de eso, que siempre sucede, porque al aumentar las calorías que estamos consumiendo en una alimentación normal, obviamente habría un aumento importante de peso. Bien, como ya dijimos, entonces no existen milagros a la hora de adelgazar. No podemos restringir un grupo alimentario, no podemos restringirnos a comer un solo grupo alimentario, que si bien en la alimentación saludable uno de los grupos de alimentos que se recomienda en mayor medida para descender de peso, si ese es el objetivo que tenemos, son las frutas y verduras, ¿no es cierto? Pero no podemos restringirnos solamente a comer ese grupo, ¿cierto? Como ya dijimos en la alimentación saludable al principio, necesitamos de todos los grupos de alimentos para mantenernos sanos, para incorporar todos estos nutrientes. Entonces, bueno, ojo ahí, no acudan a este tipo de dietas para descender de peso rápido. Bien, otra de las dietas que vamos a hablar en realidad es la que está dada a partir de batidos, que son polvos. Hay muchas marcas industriales conocidas que no vamos a nombrar, pero más o menos sabemos a lo que nos referimos. Son productos a base de un polvo que, mezclado con leche en general descremada,
formarían parte de la alimentación. Bien, en general estos batidos funcionan como un sustitutivo de comidas principales. En general es en el desayuno y en la cena lo que se recomienda que se sustituyan, y otra comida que sea baja en calorías. Bien, entonces, supuestamente tienen, como están hechos industrialmente, están supuestamente hechos a base de productos naturales, por ende, se queda con el objetivo de que aporten todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Bien, lo que no se sabe en realidad es que al mezclar este polvo con leche descremada, se complementarían los nutrientes que aportan, vendrían siendo y las calorías para llegar a la cantidad que ellos proponen que aporta el batido, que son alrededor de 200 calorías, un poquito más, por batido. Por ende, el polvo en sí que ellos venden no es el que estaría aportando todos los nutrientes y las calorías que necesitamos, sino que estarían siendo aportadas sobre todo por la leche descremada que se le agrega a este producto. Bien, o sea, la cantidad de proteínas que dicen que ofrece o la cantidad de hidratos de carbono que dicen que se ofrece en general está dado principalmente por la leche en la que se forma este batido. Bien, obviamente que existe un descenso de peso en la toma de estos productos. ¿Por qué? Porque si estamos ingiriendo 200 calorías, que es menos de lo que aportaría una comida completa, un almuerzo, una cena, un desayuno, hay una restricción calórica súper grande. Entonces hay un descenso de peso. Más o menos aportan lo que aportaría un poquito más de 100 gramos de atún, por ejemplo. Entonces, si comemos un atún en el desayuno, comemos atún en la cena, obviamente que vamos a disminuir de peso, pero lo mismo que en la anterior dieta. ¿Cuánto tiempo se puede sostener esto a la larga? Bien, no hay manera de que se pueda sostener esto a la larga. Bien, y también conlleva bastantes desventajas y inconvenientes que no está bueno que pasemos o que vivamos. Bien, no implica una reeducación nutricional. Vivir a base de batidos no es sostenible ni recomendable. O sea, no hay un cambio de hábitos alimentarios para lograrlo, solamente se basan en sustituir una comida por un líquido, por un batido. Y esto obviamente sería un perjuicio porque no se puede sostener, como decíamos. Y se genera encima una relación de dependencia con estos batidos porque la persona se siente incapaz de disminuir, de poder quemar grasas o de bajar su peso de manera saludable y con todos los grupos de alimentos, solamente lo hace a partir de la toma de estos batidos. No crean adherencia. Por ende, no lo pueden sostener a largo plazo. ¿Por qué no se crea adherencia? Porque si se sustituyen comidas principales por batidos, la alimentación no tendría variedad y palatabilidad. Entonces no puedes crear una adherencia. O sea, en algún momento la vas a dejar. Después, no es un plan personalizado, es decir, que no está hecho por una nutricionista. En general, las personas que venden esos productos empiezan a revenderlos de estas empresas en realidad, y no tienen conocimientos nutricionales, no han estudiado previamente. Entonces, te venden un producto que supuestamente es bueno para tu salud y para complementar tu nutrición o para descender de peso, cuando no hay un conocimiento ni una base de cómo funciona el cuerpo. ¿Bien? Después, entonces, lo otro principal que también, que obviamente es un negocio, no es barato para nada. Estos productos no son baratos y al generar dependencia, durante mucho tiempo se tienen que estar comprando para poder mantener o descender el peso. Entonces estaríamos gastando mucho dinero a costa de ¿qué? De no haber aprendido ni un hábito nuevo ni nada. O sea,
Y cuando lo dejemos, obviamente, al no haber formado hábitos alimentarios y al estar dependiendo de un batido, no vamos a saber cómo manejarnos con una alimentación real, ¿no es cierto? Entonces es obvio que viene el efecto rebote y aumentamos de peso, porque es algo que no es viable. Entonces, bien, ojo, siempre, lo vuelvo a recalcar, es necesario ir a un profesional de nutrición para llevar a cabo un descenso de peso o mantención de peso y no recurrir a estas dietas o estos productos que lo único que hacen es sacar plata en realidad y no traer beneficios a la larga ni duraderos. Bueno, bien. Y por último, otra de los que vamos a hablar que no estaría considerada como una de estas denominadas dietas milagros, pero también es un tipo de alimentación que ha surgido últimamente, que es el ayuno intermitente. Bien, el ayuno intermitente es más bien una estrategia que consiste en establecer intervalos de tiempo específicos para las comidas, ¿bien? Y se haría con de 12 a 16 horas de ayuno, ¿bien? No consiste, por eso se diferencia con las otras dietas que nombramos anteriormente, porque no consiste en dejar de comer ni restringir alimentos, solamente se restringiría el tiempo en el que se come. Bien, en general, la estrategia de ayuno intermitente más utilizada es el de 16-8, se harían 16 horas de ayuno que incluirían las 8 horas de sueño que uno debería dormir y se comería en el resto de las 8 horas. Bien, en estas 8 horas la alimentación sería variada, vendría siendo, por eso se diferencia también de las otras, porque deberíamos incluir todos los grupos de alimento en este periodo. Bien, el descenso de peso se produce debido a que como hay menor tiempo de ingesta de alimentos, o sea, es solamente estas 8 horas, si es que se hace esa estrategia, se reducirían la cantidad de calorías que consumo en el total del día. Bien, entonces, necesito ver un apoyo. Bien, ¿qué alimentos se recomiendan para las horas de ingesta? No hay una recomendación de alimentos específicos, o sea, no es que se debe seguir, no sé, a las 12 como esto, a las 3 de la tarde como lo siguiente, no. Solamente sería una alimentación variada, incluyendo todos los grupos de alimentos, por ende es súper necesario que el ayuno intermitente se haga con el control de una nutricionista, ¿bien? De un profesional en nutrición que nos acomode la alimentación para que sea completa, variada y suficiente en este periodo de tiempo en el que podemos comer. ¿Bien? O sea que se basaría en una alimentación saludable. Bien, ¿tiene beneficios para la salud? Actualmente no hay muchos estudios acerca del ayuno intermitente, ¿bien? Supuestamente tiene efectividad actualmente, pero no se sabe a la larga si tendría efectividad, ¿bien? Y lo importante de todo esto es que la alimentación de esos momentos sí o sí debe ser saludable, ¿bien? Porque si al final comemos a los alimentos altos en grasa o alimentos que no corresponden a una alimentación saludable en este menor periodo de tiempo en el que vamos a comer, no vamos a estar logrando ningún beneficio, ningún descenso de peso, ¿no es cierto? Bien, es muy importante también el tema de que se consulte con un profesional de nutrición si también hay actividad física, ¿bien? Las horas en que, si bien el más famoso de las estrategias es de 16-8, los horarios en los que se producen estos ayunos y los periodos de ingesta de comida debe ser evaluado de persona a persona, ¿bien?
porque tienen diferentes, primero, horarios, hábitos alimentarios, después si realizan actividad física, ¿bien? Entonces por eso debe ser evaluado y controlado por un profesional. Pero bueno, esta es una de las estrategias que seguramente seguirá en estudio, pero bueno, no es para descartarla y no es para tenerle tanto miedo o tanta idea como las dietas que nombré anteriormente. Este ayuno intermitente no es para todas las personas, eso tiene que quedar bien en claro, no es que si yo lo escuché o ahora estoy diciendo que puede llegar a ser beneficioso, mañana me despierto y digo, bueno, empiezo con un ayuno intermitente. No, esto tiene que ser evaluado bien, no puede ser utilizado por personas que han tenido o tienen trastornos de la conducta alimentaria o personas que sufren de ansiedad o estrés, porque a la larga, o sea, el determinar qué horas como, qué horas no como, qué como, entonces generaría más estrés, ¿no es cierto?, en la persona y estaría contraindicado. Bien, en personas con migrañas tampoco se puede utilizar, en personas con bajo peso, embarazadas, obviamente, personas con diabetes o algún tipo de enfermedad crónica tampoco pueden ser utilizadas. Bien, siempre consultar con un nutricionista antes de empezar este tipo de estrategias nutricionales que están en auge actualmente. Bueno, bien, habiendo explicado este tipo de estrategias y dietas milagrosas que existen actualmente, espero que les haya ayudado, que les haya servido de ayuda para sacar muchas dudas que tenían y si no, si existen más dudas, siempre consultar, o sea, hacer alguna consulta con una nutricionista para tener mejor conocimiento de todo esto. Y bien, en realidad lo que se quiere recalcar, lo que queremos recalcar como nutricionistas, es que la alimentación debe cumplir con lo que dije en un principio. Debe ser variada, completa, suficiente, equilibrada, incorporando todos los grupos de alimentos que necesitamos para poder nutrirnos de manera correcta, ¿no es cierto? Se puede, en realidad lo que yo siempre digo en consultorio es que la base para disminuir, para bajar de peso y para quemar grasas es la constancia, la organización y la voluntad. Bien, esas tres cosas son básicas para poder mantener o disminuir de peso si ese es el objetivo que se quiere, pero a base de una alimentación totalmente completa y que incluya todos los grupos alimentarios, incluso hasta los que deben estar consumidos en menor cantidad, como son los alimentos altos en azúcares y en grasas, que también deben ser incluidos dentro de nuestra alimentación porque forman parte de nuestras costumbres y nuestros hábitos, pero de manera restringida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ponerse las pilas y a tomar en cuenta todos estos consejitos que estamos dando que espero que los ayuden mucho. Bueno, ya seguramente estaremos en alguna otra entrega, alguna de mis compañeras o yo, así que bueno, nos estamos viendo.